Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 12 de noviembre del 2025 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, señores, el tema obligado, el blackout que sufrió el país en el día de ayer alrededor de la 1:23 de la tarde. Y se prolongó, bueno, la recuperación del sistema es una situación que toma tiempo, las autoridades estuvieron muy dinámicas informando al respecto, eso es de reconocer, pero informaron que las causas preliminares, porque se determinó que fue una avería que sucedió en una subestación de la compañía eléctrica San Pedro de Macorís, SPEN, en una barra de la línea 138, de la subestación de transformación. Y luego salió esa unidad, salió una quisqueya y luego se fueron en cascada saliendo las demás unidades del sistema. Apagón nacional, un blackout se registra en República Dominicana, el metro y el teleférico salen de servicio. A eso sí yo me quiero referir en unos instantes de manera puntual. Vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades. Informaron que se produjo este martes afectando, ¿verdad?, en la subestación de San Pedro de Macorís. La empresa de transmisión informó que se generó esa avería en esa subestación de transmisión, en la línea, en la barra. Se estuvo trabajando, así como ya le decía, disparó el sistema. Luego, obviamente, un apagón es un blackout es un apagón general, se va totalmente el sistema, se va a negro, se va completamente, se va la luz en todo el país, como se explica normalmente. Ahora, ¿qué sucede? Su restablecimiento, su arranque en negro, como se dice, toma tiempo y se empieza por las unidades hidroeléctricas, en el caso que no haya otras de rápido, y se fueron entrando los motores y se van energizando los circuitos para ir entrando esas plantas en función de la demanda que puede abastecer y la potencia que ellas pueden suplir, y se va de manera coordinada restableciendo paulatinamente. Las plantas empiezan a operar, a sincronizarse y van incorporándose, se van conectando circuitos. Por eso cuando la luz se va, usted ve que se va y a veces viene y vuelve y viene, se disparan unos cutados, vuelve hasta que eso se estabiliza. Entonces así va paulatinamente y se van entrando las plantas que se pueden ir de manera de mantener un control y una estabilidad de la frecuencia y el voltaje del sistema. Eso es el protocolo, eso los técnicos del centro no del centro del organismo coordinador, sino del CENI, del centro de despacho, de control de despacho, allí en Herrera, se encargan de eso. Iban coordinando con las plantas privadas, con las demás plantas, con los controles. Entra ahora, fulano de tal, entra con tanto, entra en tal circuito, las distribuidoras de tal sitio, entre tal circuito, entre otro, entre tanto, pon 15 megas adicional, y ese es un trabajo que toma tiempo. Lo que sucedió es conveniente explicarlo, porque lo primero es que el reporte que da la empresa de transmisión y que dan las autoridades, y el ministro de Energía fue vocero, y hoy vi también al superintendente, y es correcto que se informe, es preliminar. El comité de fallas, ese sistema, el SCADA, todo, el sistema recopila todas las informaciones en tiempo real y eso está archivado. Eso se va a determinar la causa fundamental y el por qué sucedió el disparo de las demás unidades y se transfirió en cascada y se cayó el sistema total, que es lo que significa un blackout. Y eso, luego que se haga la revisión y si el análisis y el estudio, se dará la información precisa y concreta. No es magia, no es quiromancia,
Hay mucha gente opinando 40.000 clases de cosas. Ahí vi que una persona llamó y habló y dijo que había una tormenta solar y que esto es electricidad, que podía afectar las comunicaciones. Mi teléfono no se ha ido, el internet no se ha ido. O sea, inventando cosas y dando... Y hasta al ministro le están preguntando que qué él opinaba de eso, porque también que en Haití hubo un blackout. En Haití no hay ni electricidad, ¿qué blackout va a haber en Haití? Se fue la luz de la plantica que estaba ahí, con un paquete de tigres y una banda que hay. Blackout hubo aquí. Y si hubiera sido por un asunto solar, pues blackout hubiera habido en Puerto Rico, blackout hubiera habido en Colombia, blackout hubiera habido en Estados Unidos, en los sitios, disparateando. Entonces, vamos a ver. A mí me tocó, bueno, lo primero es que hace un tiempecito atrás que no se experimentaba un apagón general. Apagones aquí hay normales, ustedes vieron cuando está una de las Catalinas fuera, cuando sale AES, cuando salen esas unidades importantes del sistema, se afecta 40% fuera y hay que hacer load shedding, o sea, corte de carga, interrupciones programadas y distribuir la energía que se tiene en función de la realidad. A los circuitos que más pagan se le da más, etcétera, etcétera. Eso es lo que debiera hacer, pero bueno, se dan los apagones y eso es normal. Ahora, si a usted un apagón de 4 o 5 horas que venía, lo agarró el blackout, ya usted sabe que a usted le tocaron hasta las 2 de la mañana, que fue que se empezó a restablecer, aparentemente se restableció totalmente el suministro. En mi caso, en la zona metropolitana, por aquí había, por esta zona, por el presidente, no había luz, llegó como a las 10 de las 11 de la noche, me parece. Por mi casa como a las 7 ya había, porque se va restableciendo paulatinamente. Entonces, hace como en el 2018 o 15 fue que recuerdo, yo hasta un sábado me recuerdo, porque hubo un blackout, estaba Bichara en CDE y no había vuelto a ver hasta ahora, estamos en el 25, diríamos que hace como unos 10 años. Pero es bueno hacer historia. He oído, ustedes habrán oído en la radio que del 2000 al 2010 al 2009 hubo 7 blackouts. O 10, qué sé yo. En el 2000 al 2004, durante el gobierno de Hipólito, aquí hubo muchos apagones, hasta 17 y 18 horas de interrupciones. Cuando hay el cambio de gobierno en el 4, y yo soy superintendente de electricidad en ese momento, se me designa superintendente, en el 2005 yo tuve que lidiar con 5 blackouts, 5 apagones generales, 5. Y yo cuando eso sucedía me internaba ya en el centro de control de energía con los muchachos, hasta que no restablecíamos el sistema. 5 blackouts, porque el sistema venía con problemas y era totalmente un desastre. Pero tomamos medidas, yo coordiné reuniones con las empresas de distribución, con los generadores, establecimos un protocolo de circuitos que salían automáticamente para protección del sistema, de lo que tenían que hacer las unidades de generación, tomar carga, operar en un cierto nivel, las que estaban disponibles, etcétera, etcétera. O sea, todas las inversiones que había que hacer en bancos de capacitores para mantener la estabilidad del sistema. Porque es bueno saber que el sistema eléctrico es como un cuerpo humano, es un sistema, es como digamos, no como un ser viviente, vamos a decirlo así. Va creciendo permanentemente. Se van añadiendo unidades, plantas solares, plantas eólicas, unidades térmicas de alta inercia como las Catalinas, de carbón, de rápido arranque como los motores, de diversos combustibles. Eso es un sistema dinámico, cambiante. Y tú tienes que ir tomando las previsiones en transmisión, en distribución, en las propias generadoras. Y en ese entonces yo coordiné esas reuniones y se tomaron previsiones. Con la transmisión se le dieron responsabilidades. Tienes que instalar banco de capacitores en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Tienen que la distribuidora
designar los circuitos que tienen que salir automáticamente cuando hay una caída de frecuencia, cuando hay una caída de voltaje, cuando el sistema lo amerita, cuando se da la instrucción precisa desde el centro de control de energía para estabilizar el sistema, las generadoras, los protocolos que tenían que aplicarse y que tenían que hacerse. Después que establecimos esas medidas y esos protocolos, aquí no volvió a haber más blackouts. Lo que sí hubo hasta ese momento eran, y es lo que debió haber ocurrido ahora, islas. O sea, ocurrió en San Pedro con CESPEN, que era la antigua Collentry, ¿verdad? Ahí entró nuevo. Bueno, ocurrió allá y el protocolo y los sistemas de protección debieron aislar la otra parte del país. Debieron aislarla, que se quedara el este sin energía, se fue a AES, esa está interconectada, bueno, de alguna manera mantener la otra parte del país separada de aquello. Debió operar el sistema de protección para que se quedara una isla o no se hubiera ido el sistema total. Ese es el punto que yo entiendo ahora deberá determinarse en el análisis ya final, no en este preliminar, por qué ocurrió y se fue el sistema completo. El sistema, si ya se extendió a todos, las unidades van a salir de operación, de conexión para protegerse, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué llegó hasta ahí? Ese sería un tema que deben explicarlo las autoridades. Por eso y un blackout es una avería. Habrá que ver las causas y las razones. Eso deberá salir en el informe que se presente. En el informe deberá salir los planes, el mantenimiento de subestación, qué sucedió, por qué ocurrió. Hay vi que el DNI, que investigando, que por qué sucedió. Aquí hay apagones todos los días. ¿Van a investigar por qué son los apagones todos los días? No, es un disparate. Pero un blackout ocurre. Ahora, lo que yo entiendo es que deben determinarse las causas, por qué ocurrió. Si es por falta de mantenimiento, de previsión, las empresas de transmisión han hecho inversiones en líneas, en subestaciones, repotenciación. En estos días estamos hablando del aniversario y de qué inversiones había hecho. Entonces, eso habrá de salir en el reporte. Y yo decía, pero hay un tema que yo sí quiero referirme, y es lo que decía el presidente Fernández. No sobre lo del apagón y del blackout, porque eso es un tema, es sobre el metro. Porque la gente tuvo que caminar kilómetros a pies y los que estaban en el teleférico de la sillita voladora se quedan enganchados arriba. Yo no sé cómo lo bajaron de ahí. Pero el metro, entonces el presidente Fernández daba una explicación. Ese sistema tiene 3 subestaciones y 40 megavatios instalados de reserva, de backup. Una planta eléctrica para alimentar las líneas. Y el metro y el teleférico salieron de servicio. Pero también ya había salido antes y el día anterior había habido una avería, o sea que el problema no viene por el blackout, sino que viene con problemas desde antes ya. Y es lo que decía, para una persona el apagón general es para la generalidad de la población, pero hay para mucha gente que los apagones son generales, no generales, digamos, que son frecuentes y recurrentes. Para mucha gente por ahí hay otros que reaccionaron, ¿verdad? Porque la verdad es que estaba apagado al país. Pero dice el presidente Fernández que la salida del servicio del metro evidencia ineficacia del partido que administra, de la administración, del PRM. Dice que en caso de interrupciones, el metro cuenta con una capacidad de generación propia de 40 megavatios. 40 megavatios, se pregunta que por qué esos 40 megavatios no entraron en funcionamiento durante el apagón. O la planta está dañada, o la planta no sirve, o la planta no la da mantenimiento. Algo debió haber pasado porque debió haber entrado de manera automática. Porque para eso lo tiene su energía propia. Está conectada, 3 subestaciones al sistema, pero tiene 40 megavatios de alimentación. Dice él, solo hay una explicación, la falta de mantenimiento y la ineficacia. Increíble. A las 8:52, a las 9 de la noche, desde la 1 de la tarde,
fue que se reanudaron los servicios del metro, cuando empezó a llegar la electricidad. Pero esa es la parte que yo sí quiero referirme, porque no debió haber habido, esto no debió haber pasado. El metro tiene sus 40 megavatios ahí y debió haberse alimentado con su generación de emergencia. Para eso se tiene la emergencia, para eso debió estar a tiempo y permanente, porque si estamos teniendo electricidad normal, ¿por qué la planta del metro o se la llevaron o la sacaron o qué? Ahí sí se debe dar explicación. Lo otro es una situación que pasó en España los otros días, hay sus explicaciones, por supuesto, y vamos a esperar que esas explicaciones pues se den en el informe final que deben dar las autoridades del sector. Y tomar las previsiones. Yo les digo, a mí me tocaron 5 apagones generales. Tomamos las medidas, pero el sistema va creciendo, el sistema se va ampliando, el sistema va complicando su operatividad, su operación. Esas solares producen electricidad en la mañana, en las noches no, ¿verdad? Hay que establecer las baterías, eso está en proceso. Hay muchas cosas, por eso es que le digo que el sistema eléctrico es un ser viviente y tiene que irse adaptando y hasta la regulación tiene que irse adecuando. Para que no te agarren asando batata y suceda cualquier cosa. Por ejemplo, usted ve que antes usted entraba en Google y buscaba una información, ahora con la inteligencia artificial, lo que se consumía minando esa información, buscándola en los servidores de Google, ahora con la inteligencia artificial consume 10 veces más electricidad, más energía. Es como un simple ejemplo para las personas pensantes que ven este programa, entiendan. O sea, y eso es ¿de cuándo acá? De los otros días. Eso es de los otros días. Hay gente que quizás ni siquiera usa, pero para que vean la diferencia. En estos días, usted entraba a Google a buscar una información, quiero saber tal cosa, tío Google, como le decían, usted quiere entrar, usted entraba y eso consumió 5 kilos, vamos a decir, para que usted tenga una idea, 5 kilos de energía en los servidores, por allá, para decir algo, 5 voltios, lo que fuera. Pero ahora usted lo busca en inteligencia artificial y el procesar eso y esos centros de inteligencia artificial para darle esa información consumen 10 veces más energía. O sea, esa energía hay que producirla, hay que tenerla, entonces la demanda va creciendo, el sistema va ampliándose, se va complicando. Hay muchas cosas, muchas cosas. Por eso la regulación tiene que ir siendo revisada, adecuada, e ir avanzando. Y hay que hacer inversiones y estar previsoriamente adelantándose. No esperar que el golpe avise. Entonces hay que esperar. Yo no me atrevo a decir cuál fue, ya se explicó la causa preliminar, habremos de esperar el informe final. Lo importante, eso sí, es que se tomen las medidas y adecuaciones correspondientes para que no vuelva a suceder, por lo menos por esas causas. Por esas causas. Bien, lo del metro sí que no debió haber sucedido, en lo absoluto, porque ella tiene 40 megavatios disponibles de emergencia y entonces ¿por qué no entraron? De la 1 hasta las 8, a las 8:30 la gente tuvo que irse a pie a su casa, imagínense, veía yo, ahí están las fotos, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ahí apagado, pero ella tenía planta de emergencia. Tú me dices que un juego de pelota, que no hay planta, ahí es diferente, ya ahí no hay manera de hacerlo. Bueno, miren señores, con escopeta en manos el alcalde de Dajabón desbarata fiestas de los haitianos. Los vecinos dicen que esa gente duran hasta las 3 y las 4 de la mañana haciendo fiesta y bailando y bebiendo. Dice él que eran irregulares e ilegales, pero aún sean legales. Si los dominicanos no pueden, ¿por qué a los haitianos se les deja? Pues el alcalde de Santiago, de Dajabón, Santiago Riverón, fue y los sacó a todos y se queja de que lo dejan solo, que las autoridades de seguridad no colaboran. ¿Dónde está migración? ¿Dónde está el COBA? ¿Dónde está el otro y aquel? ¿Usted ve? Entonces no nos asombremos de lo que sucede y hay que mandar entonces
Imagínense usted a San Cristóbal un allanamiento y una militarización, y que la militarización de luego va para Santiago y para San Francisco porque el crimen anda manga por hombro. Pero mire usted aquí, y eso es el alcalde de Dajabón. Residentes próximos a los establecimientos de bebida dijeron que los extranjeros permanecen abiertos entre las 3 y las 4 de la madrugada, bebiendo y bailando. Ya ustedes saben, de fuera vendrán y de casa nos echarán. Así es. Bueno, entonces las autoridades deben dar explicación a eso. Ahorita le van a caer encima a Riverón. Si las autoridades no hacen el trabajo, él lo va a hacer. Y eso es lo peligroso, señores. Él es una autoridad. Pero y cuando sea la población la que tenga que poner reglas y orden, porque, oye lo que dicen los vecinos, oh, pero ellos amanecen ahí bailando hasta con música y haciendo bulla. En su país a los dominicanos, los haitianos no lo dejan vivir, no lo dejan dormir. Y nadie va y hace nada. Y cuando la autoridad no interviene, entonces es la población la que toma entonces el orden en sus manos, y eso es delicado y peligroso. Y a la situación, a la velocidad que vamos y en la lenidad en que se manejan las autoridades, lo dice el mismo alcalde, lo que se está incentivando a que en su momento eso desafortunadamente haya de ocurrir. Y por eso es que uno alerta, y por eso es que uno presta atención a eso y al descontrol que hay con la migración irregular. Porque mientras más van llegando y mientras más nos van saturando, las reacciones de la población serán de defender su espacio vital, y eso va a traer problemas. Miren, el lío este de la diputada y el esposo, que se divorciaron 11 días antes, cuando le informan, serán, por eso, nada. El señor le había vendido drogas a un agente encubierto federal en el año 21 y está en la segunda sala de la Suprema conociéndose su caso. El señor se llama Stephanie José, le dicen Etienne Vázquez Amarante. Dicen que es esposo, pero yo no sé si ha salido el divorcio. Pero el hecho es que le vendió estupefacientes, está solicitado, va en extradición. La diputada se desligó del proceso, pero ellos tenían bienes comunes y compartidos y su campaña la hicieron financiando. Bueno, ese tendrá que resolverse ese tema. Ella señala que ambos se encuentran separados, que eso es responsabilidad individual. Yo ayer hablaba del tema, cómo lo quieren también pegarle la culpa a los otros partidos, pero no es a los otros partidos, es por esta situación que ahora voy a leerle. Yo, lo que dicen las diputadas, esa es su opinión. Ella dice que estaban separadas, y quién soy yo para poner en duda su palabra, por supuesto que no. Ahora, que el divorcio lo sometieron 11 días antes de la solicitud, o 11 días después de la solicitud, ya eso genera otros problemas, porque como le informaron, por eso lo sometió, qué sé yo no sé. Pero eso ya usted podrá sacar sus conclusiones, si usted que ve muchas novelas seguramente podrá interpretar lo que yo estoy diciendo. Pero cuando usted ve esos comentaristas, que era mi comentario de ayer y hoy, no, que no se puede culpar a las autoridades. Bueno, cuando yo era superintendente, yo era el responsable de lo que pasaba y salía a dar la cara. No era el presidente Fernández, yo salía y daba la cara. Sin tocarme a mí, porque yo lo que era el superintendente de electricidad, pero como era de los líderes del sector, yo salí y daba la cara. Ahí oía un comentario, no, porque no se puede culpar al gobierno. Este gobierno no tiene un año, son 5 años. Y todo lo que ocurra en su gestión es responsabilidad de él. Si da hit, se le anota al gobierno. Si comete un error, se le anota al gobierno. Si se poncha, se le anota al gobierno. No puede ser de otra manera. Usted oye unos comentaristas ahí dejando ver el refajo, porque se han equilibrado. Este gobierno lleva 5 años para 6. Entonces, lo que ocurra en su proyecto, en su periodo, en ese interregno, es responsabilidad del gobierno, no de quién. Ahora le quieren echar al sol, por Dios. Pero
como hablaba de eso mismo ayer, bueno, que todos los partidos, Digo, pero ven acá, todos los partidos, pero hay uno que es más todo que todo, al que le están explotando todos los fuegos artificiales en las manos. Entonces, ¿por qué? Yo decía, usted quiere un moño bonito, pues aguante sus jalones. Si a usted le interesó este fulano de tal, que nadie sabe de dónde salió, que lo trajeron, pero viene con un saco de cuarto, y desplaza a todos los dirigentes que son de la base, que conocen gente, que hacen el trabajo político, que tienen calidad y capacidad, y este llega con un saco de cuarto y dice, no, pero el partido no me tiene ni siquiera que dar la campaña, es más, yo voy a pagarle la campaña a los otros chiquitos por ahí, y a los regidores y a los que yo quiera. Usted quiere moño bolito, entonces aguante sus jalones. Miren esto, el PRM impuso a Jacqueline Fernández, esa es la diputada, como candidata a diputada, pese a sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, porque las otras personas a las que ella desplazó, porque ella primero había sido candidata a alcalde, ella había sido hasta gobernadora. Ya usted sabe, y el marido, imagínense usted, el marido de la gobernadora, ¿qué no habrá hecho? ¿Qué no habrá hecho ese señor, siendo un verdugo y con todos los poderes? Entonces ella inscribió su candidatura para alcalde, hicieron unas mediciones, el Centro Económico del Cibao, no resultó ganadora. Entonces después apareció paliza y una sentencia del PRM, ¿verdad? Como por encima de la sentencia que beneficiaba a la señora Daina Manzano de los Santos. Y ella interpuso, la sacaron y ella puso un recurso, Tribunal Constitucional falló, el Superior Electoral falló, pero como quiera la pusieron. Papeleta mató a menudo. Y Morocota arrasó con todo, creo que dice un refrán. La pusieron a ella. Entonces, si usted quería moño bonito, ahora aguante sus jalones. No espere que ahora cargue otro con los jalones. Yo voy a poner mi cabeza para que me jalen a mí. Los otros partidos, ¿a cuáles que le van a pegar la culpa? Al partido de los chivos que mamean. Gracias. Al partido, qué sé yo, son tantos que yo ni me acuerdo de los nombres. Entonces, no, cada cual tiene que pagar sus consecuencias y cumplir, ¿verdad? Usted la quitó los otros. Quitó a Wandy Modesto Batista Gómez en la posición 1 y a Dania Manzana, que eran los ganadores, para ponerla a ella. Ella no fue ni siquiera encuestada como se había acordado, sino para diputado, sino para alcalde, y perdió. Pero no se iba a quedar fuera. Entonces el PRM dijo que esa encuestadora no estaba bien y buscó a la Galo para que hiciera su número y la nombró a ella. Y sustituyó en el primer puesto a Vladimir Cedeño, hijo del diputado Eugenio Cedeño, que es amigo Eugenio, conocidísimo, un cuadro desde el PRD, desde toda la vida de Romana. Entonces, ese es el problema. Que el cojo y el mentiroso no llegan lejos. Como el cojo, sí, el cojo, el ciego, el cojo y el mentiroso no llegan lejos. Entonces, ¿qué pasó? A la señora que se regó, que el tribunal le dio sentencia a ella, del Tribunal Constitucional y el Superior Electoral, fue el presidente del partido. ¿Quién es el presidente del PRM? Paliza. Seguramente le torció un brazo en términos figurativos y le prometieron un cargo y la nombraron vicecónsul en París. Me encanta París. No la París con Duarte aquí, no, París allá, en Francia. Vicecónsul de la República Dominicana en París. Me recuerdo, hace casi unos años estuve haciendo trabajo allá y duré como un mes. Entonces ya usted ve por qué. Entonces no se pueden quejar. ¿Qué usted puede decir a eso? ¿Qué le podemos añadir? Si hasta por demás la imponen por encima de los otros. Y cuando entonces va a las elecciones, por supuesto, con el saco de cuarto, el dinero ese que usted sabe de dónde proviene, y lo que nada nos cuesta, y la más votada.
La misma historia de Santiago con Miguel Gutiérrez, el diputado que está preso, que fue allá en Estados Unidos, el más votado de Santiago, y cargaba a los otros. La misma historia del diputado Yeyea, del regidor Yeyea, que tenía un resort por allá por Puerto Plata, de un tal Fricolandia, creo que se llama la cosa, y de por ahí era que mandaban los cargamentos de narcóticos hasta un barco para meterlo en Miami. Allá está preso. El más votado de aquí de la circunscripción 1, de los regidores del partido oficialista. Entonces no quieran involucrar a todos. Sí, ustedes son los que han labrado su propio camino, arquitectos de su propio destino. Mira cómo lo dice la prensa con ese titular grandísimo. El PRM impuso a Jacqueline Fernández como candidata a diputada pese a las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. 2 sentencias. Y como quiera, la quitaron, desplazaron a los otros para ponerla a ella. Y a esta otra señora que incoó un recurso, dijo, no, pero yo estoy la que gané, a mí hay que dármelo. Le dijeron, tranquila, la vamos a nombrar en París. Ahí la nombraron en París. Para usted cargar con esta señora, que ahora tiene este lío, que dice que se divorció, que si no se divorció, eso no es mi problema. Mi problema tampoco es el que anden diciendo esos comentarios, esos comentaristas queriendo igualar a todo el mundo. No es mi problema tampoco, pero aquí siempre contextualizamos las cosas. Contextualizamos las cosas porque usted no puede pretender que fulano de tal va y le da una galleta a aquel por allá y usted venga y se lleva a este preso. Porque aquel le dio, no, vaya y llévese a aquel que hizo su cosa. Como dice ella, mire, ella misma lo dice. Ella misma lo señala cuando dice que ambos se encuentran separados, perfecto, excelente, y que los hechos son exclusivamente de su responsabilidad individual. Entonces, así mismo como sería para ella en relación a él, que ella se desliga de eso, sería para los otros partidos en relación con el partido oficialista, que es el que tiene todos sus líos con toda su gente. Funcionario, el asesor de Zonas Francas, Jorge Pierino, por ahí de Santiago, del gobierno. El del Fricolandia, del gobierno. El de un dealer aquí en la 27, apellido Estrella o qué, no importa, del gobierno. El Maldonado del caso Falcón, que era funcionario de la oficina de la comunidad, una cosa rara ahí, del gobierno. Yeyea, regidor del gobierno. El otro, Gaspar Polanco, del equipo ahí del ayuntamiento, también del propio PRM. No son muchos, sino que así no vengan a querer mezclar todos, cada cual que responda y que limpien igual que el blackout. Aquí a cada cual asuma sus consecuencias para que haya una introspección, un diagnóstico, para que no vuelva a suceder esta situación. Porque nosotros vamos a tener elecciones, ¿cuándo? El 28, y de nuevo vamos a tener que inscribir personas. El PRM va a volver a inscribir a esas retajilas de delincuentes y narcos. No puede, no debe. Entonces, si lo que vamos a hacer es echarle la culpa de ellos para pegársela a los otros, no, este país no va a avanzar. Y eso que tienen que hacer ellos, tienen también que hacerlo los otros partidos, por supuesto. Pero no venga tú a coger las culpas de para pegárselas a los otros. Los otros que respondan por los temas que les correspondan. Pero ese trabajo de mercadeo que quieren, ¿no? Que todos son iguales, que todos los partidos, no, cada cual que compra, que pague las culpas que les correspondan. No tiene nadie por qué cargar con las culpas que no les corresponden.
como mismo dice ella, la diputada. Estamos separados. Son exclusivamente de responsabilidad individual. Ella se separa de eso. Bueno, perfecto, ya la justicia determinará. Porque por algo no le están extraditando a ella, ni le están sometiendo. Oye, qué excelente, perfecto, no es que estamos hablando de eso. Pero entonces no se quiera tampoco, entonces, así con este criterio, úsese igual para decirlo de los diferentes partidos. Cada cual que responda por lo que tiene en su expediente. Eso es lo que correspondería. Eso es lo que correspondería. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.